Hoy tengo una invitada de lujo, una persona que admiro muchísimo y que tengo muchísimas ganas de que comparta su experiencia con todos nosotros, que nos cuente, porque bueno, yo ya llevamos conociéndonos, yo no sé, ya como 1 año y medio, 2, ¿no, Laura Camila? Ya ahora nos Sí, contarás. 2 años ya. 2 años. Y bueno, hago una corta presentación de Laura Camila. Laura Camila alguna vez me debió descubrir vía Google o redes sociales, me contactó, empezó a seguir los consejos y un buen día me escribe que había conseguido una beca, mejor dicho. Entonces aquí ya te dejo, Laura Camila, para que ya tú nos cuentes, bueno, quién eres, tu profesión, qué te dedicas y cómo fueron esos primeros pasos para conseguir esta beca. Bueno, sí, yo te conozco ya 2 años, sí, podría decirse. A mí siempre me ha interesado viajar, conocer, estudiar. Me encanta la parte cultural, conocer de otras personas y como llenarme de otras personas, de experiencias, de momentos, los idiomas me encantan. Y viendo todo esto, dije, tengo que hacer algo. Empecé a ver tus posts, las cosas que compartes. Me inscribí a tu beca. Bueno, un montón de pasos. Tuvimos nosotras dos una asesoría. En esta asesoría personalizada que hicimos, tuviste mi currículum, me dijiste, yo soy enfermera, empezando por ahí. Soy enfermera y dije, pues quiero hacer algo en mi rama. De ahí me dijiste tú que podía potencializar mi currículum con algo de voluntariado, bueno, sí, con todo esto y pues para qué, pero empecé a hacerte caso, en publicaciones también. Entonces, como en el transcurso de un año, empecé a hacer todo el tema de empezar a publicar. Yo trabajaba en una secretaría de salud, a estudiar un poco más y empecé a un voluntariado. En ese voluntariado conocí también personas maravillosas y todo, y después llegó a mi puerta un ofrecimiento por parte de la universidad en el que me decían que podía, pues, mi carrera adelantarla en Alemania. Yo la verdad nunca consideré Alemania como un destino, pues me encantaba, ya había viajado a Europa un momento para hacer un curso de salud internacional en Dinamarca, pero dije, pues vamos a intentarlo, pero fui a la entrevista con ánimos de saber qué era, por mirar de qué iba. Y luego de esto, pues me di cuenta que se podía y pasé. Cuando pasé, para mí fue toda una sorpresa. Yo creo que te conté en ese momento porque fue una sorpresa bastante grande para mí. El programa ofrecía beca de estudio en Colombia para el idioma hasta B1. Posterior a eso, apoyaban en todo el tema de la visa, de los documentos que se requerían para la homologación del título acá en Alemania. Me ofrecieron también una beca mensual también, porque o sea, el estudiar alemán es duro. Y era tan duro que en el contrato que se firmaba estaba especificado que uno no puede trabajar mientras esté estudiando. Y la verdad no se puede, porque si tú te metes al idioma, yo estudiaba 8 horas al día alemán en el Goethe Institute en Bogotá y posterior a eso 2 horas más en mi casa de tareas y pues los trabajos porque había que hacerlo. En esos momentos, y pues yo toda mi vida había vivido en Soacha, y tú te imaginarás, el transporte hasta Soacha es bastante duro. Por la mañana tenía la facilidad grandísima que mi papá era el que me llevaba y bueno, bien, pero igual la llegada a Soacha era tarde, estudiar, luego levantarme el otro día temprano y esto duró desde, hace un año empecé a estudiar alemán, sí, ya hace un año, y hasta octubre. En octubre, pues igual la agencia se encargaba de hacer de todos los documentos, nos pedían un listado, de todos los documentos que se requerían para hacer la homologación, lo que se requería por parte de la universidad.
bueno, en fin. Y después de esto ya nos enviaron tiquetes, porque los tiquetes también los Espera, cubrí. y antes de los tiquetes, hay una cosa que yo quiero preguntarte que es como que mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo es eso, digamos, esa preparación de la documentación? ¿Cómo es Ajá, eso que ok. tú, qué cosas tuviste en cuenta, que te pedían? Ya pasado ese momento de decir, bueno, voy a aplicar, entonces, ¿con qué te encontraste Ok, en los para, requisitos? en los requisitos de la convocatoria, la verdad es que es bastante fácil y puedo decir y con claridad que como me llegó por parte de un correo de la universidad, yo sabía que era algo que, pues, que era seguro, porque mucha gente también se pregunta si esas cosas existen, porque pues es triste y voy a decirlo, pero en Colombia que te digan que te van a llevar a otro país y que te van a pagar por eso, pues no pasa mucho. Y yo la verdad al principio no creí, pues O claro, yo diría más bien, sí pasa. Lo que pasa es que no creemos que nos vaya a pasar a nosotros, exacto, ¿no? exacto, sí, sí, total. Entonces, realmente o sea, para pasar los requisitos eran hablar inglés o portugués. Yo estudié 6 meses en Brasil en mi carrera, entonces hablaba portugués e inglés y esa parte me facilitó el dominio de alguno de esos dos idiomas y pues en la entrevista que se desenvolviera uno bien, haber tenido el título como profesional y por lo menos, mira que algo que me parece muy importante y es muy bueno que la gente sepa, es que hay compañeros que podían aplicar estando en el último semestre de la universidad. Entonces, también es buenísimo porque simplemente es como que tú puedes desde la universidad empezar a ver cómo se desarrolla tu carrera en otro lado. No hay necesidad de esperar. O sea, bueno, y bueno, tener unas notas buenas dentro de todo y ya haber trabajado en clínicas y ya eras profesional. Entonces, eso fue muy bueno, sí. Y te Em, pidieron carta de motivación, te pidieron un formulario, ¿qué te pedían? no, mira, durante el proceso lo único que requerían era el idioma y, importante, no me pidieron en ese momento ningún tipo de, como de certificado que dijera que yo hablaba inglés o que estaba en algún nivel de inglés. Entonces, por ese lado, digamos que es bueno. Carta motivacional no me pidieron, no, solamente era como los papeles de la universidad que dijera que yo había completado mi título, que yo pues tenía la facilidad o podía ir a experimentar y hablar otro idioma y sí, ya, eso fue lo que me pidieron. Ok. Y ya luego, bueno, dices, bueno, también los tiquetes incluidos y empieza el aprendizaje del idioma, que es algo bueno, tú ya digamos que habías hecho camino aprendiendo portugués, aprendiendo inglés, pero el alemán es una lengua germánica que no tiene nada que ver con esas raíces latinas del portugués, del italiano, del español y el aprendizaje es muy duro, como tú has dicho. Entonces tú empiezas a aprender el idioma en Colombia y bueno, ¿cuál es esa implicación? Ya nos dices, bueno, yo estaba 8 horas full time, 2 horas en mi casa, o sea, eran 10 horas más los desplazamientos de vivir en Soacha y tener que ir al Instituto Goethe, que no recuerdo en dónde está. Sí, sí, la verdad, implicaciones en primera instancia y puedo decirlo, casi que a todos mis compañeros nos pasó, la convocatoria pasa en solo 15 personas por convocatoria. Hay una convocatoria en Medellín y otra en Bogotá. Tú puedes escoger si estudias en Medellín o si estudias en Bogotá. Pues yo viviendo en Soacha, obviamente Bogotá, y Claro. creo que todos de las 15 personas que habíamos, la primera semana, según pues los profesores y todo se veía, es como una semana crítica porque a ti te meten tanta información en la cabeza que uno queda sentado mal. Y es una prueba de fuego porque aquí tú puedes ver si vas a ser capaz y te mantienes y dices yo puedo o te retiras, ¿sí? De la convocatoria se retiraron 2 personas. Una Bueno, persona se retiró en esa primera semana porque dijo no puedo, pero el resto dijimos, bueno, hay que meterle la ficha porque sí, o sea, hay que hablarlo claro y es duro, pero se puede. Y es por eso es que estamos acá, ¿no? Porque se puede. Entonces, sí, exacto, esa es la frase que me gusta, se puede, es decir, podemos aprender cualquier idioma, lo que siempre yo le digo a las personas, y lo publicaba hace la semana pasada en Instagram, necesitamos disciplina, consistencia y sí, persistencia cuando queremos aprender un idioma o cuando queremos sí, aprender cualquier cosa en la vida.
Sí. Entonces, esas 3 palabras grabadas, grábenselas en la piel, no es necesario tatuárselas, pero sí es consistencia, persistencia y disciplina lo que lleva a aprender el idioma. Y más en un reto como el de Laura Camila, que es, ok, vamos por el alemán, que es un idioma completamente diferente para trabajar en alemán, para dar un salto y vivir en Alemania. Entonces, bueno, luego, digamos, tú allí me contaste que te hicieron un examen, que recuerdo que me enviaste un mensaje que decía, Diana, he conseguido el B1, creo. Ah, sí, ¿Y sí, sí. cómo es este examen? Si no Ah, lo ok, pasabas, ¿qué bueno. pasaba? ¿Cuáles eran los requisitos de Ujú. pasar este examen? Bueno, inicialmente se establece que tú debes sí o sí pasar a uno, a dos, como es tan intensivo, pues debemos estudiarlo. Y personalmente a nosotros los que estábamos en Bogotá nos hicieron fue un examen que era el mismo que certifica el Get Institute, es el mismo examen, pero no lo hacían no oficial. O sea, no nos iban a entregar un certificado como tal, pero lo hacían para ver que sí hubiéramos pasado. Habiendo estudiado el 1, o sea, el A1 y el A2, ya pasamos al B1 y todos debíamos pasar el B1 para poder venir acá a Alemania. Pero sí puedo decir que muchas veces, pues las personas pueden tener un aprendizaje un poco más, no lento, pero sí es un poco más difícil, pero no quiere decir que no se pueda. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio sí nos dijeron que no se podía, o sea, que no podíamos viajar a Alemania sin haber tenido el B1, pero como, si no estoy mal, como 4 personas pudieron viajar porque pues el viaje era conjunto. Todos pasamos pues los que pasamos y todo, ya veníamos acá a Alemania a estudiar el B2. Eh, la empresa nos pagaba los tiquetes aéreos, nos pagó, alguien está preguntando por ahí que cuánto valió el curso lo pagaba la empresa, total, o sea, el curso, sí, nosotros no tuvimos que poner un peso de ahí, antes más encima la beca de mantenimiento, y cuando llegamos acá nos mantenían la beca de mantenimiento, nos dieron un apartamento, puedo decir que eran pequeños, pero pues vivíamos para estudiar y llegamos en un Claro. invierno, entonces pues la verdad estaba bien para el momento. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Y ahí estábamos en B2 ya, y con un profesor nativo acá, las clases eran un poco menos tiempo que en Bogotá, pero y nos quedaba más cerca porque pues, acá es un poco más rápido en transporte y caminando podíamos ir. Eh, por lo que pues esa facilidad ayudaba un poco a asimilar el hecho de ya tenernos que preparar para una vida profesional acá. Entonces, pues la profesora también súper, o sea, súper cool todo. El hecho de estar viviendo acá y estudiando el B2 nos ayudó a tener un poco más de contacto y a perderle un poco el miedo a lo que era uno tratar de hablar en alemán, porque eso pasa mucho. Y no sé si a muchas personas que hablan inglés les pasa, pero por ejemplo, la primera vez que yo salí del país, cuando vine a Dinamarca el curso, era la primera vez que yo hablaba como profesionalmente en inglés. Antes solo era como cosas conversacionales y ya, porque aparte el inglés yo también lo aprendí por mi cuenta, yo no había estudiado. Entonces era como un poco difícil y cuando estaba estudiando el alemán acá, pues digamos que tener contacto, de estarlo escuchando constantemente en la calle, de ir a la tienda y comprar cosas, uno le va perdiendo poco a poco el miedo y existe siempre al principio, pero uno le va perdiendo el tiempo de estar en tanto contacto con eso. Entonces, por ese lado, bien, sí. Claro. Y bueno, tú estás viviendo en Frankfurt, ¿no? Estoy viviendo en Offenbach. Offenbach es una ciudad que queda, podría decirse que es un Soacha de Bogotá, porque estamos a 2 estaciones, estamos a 4 estaciones del centro de Frankfurt y a 2 de la primera estación de Frankfurt, o sea, queda súper cerquita, ir en bici a 15 minutos, es muy cerca. Y sí, todas las facilidades que tiene una ciudad grande y pues donde yo estoy viviendo es un poco más pequeño, o sea, ahí es un poco más tranquilo, es como que la gente que trabaja en Frankfurt tiene casas acá. Entonces es como que es chévere porque es mucho residencial, está creciendo de industria y todo, es bonito, me ha gustado. Sí. Bueno, y bueno, luego digamos, está todo el tema del idioma y luego viene ya el contrato, el trabajo, ¿no? Uh -huh.
Bueno, ¿Cómo sí. empieza a ser esa experiencia? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo empieza? Si nos dices, digamos, Sí. cronológicamente, tú dices, yo llegué en octubre, entonces, ¿cuándo empieza y cómo empieza a desarrollarse? Bueno, ¿qué te puedo decir? En cuanto a todo el tema laboral, a nosotros en Colombia nos dieron, o sea, nos consiguieron hasta la entrevista con el hospital. Y de la entrevista en el hospital fue por Skype y en esta entrevista nos han preguntado pues un montón de cosas que, que pues ya nosotros íbamos preparando, unos tips que uno va como, bueno, esto va por este lado y tal. Y ya teníamos acá el trabajo seguro cuando llegamos. Yo terminé el B2 y ya teníamos el contrato casi que firmado, ya con el tema asegurado de dónde, para dónde vamos, cuándo vamos, nos consiguieron también eh, pues el lugar en donde íbamos a vivir, porque nosotros no sabíamos nada, la empresa igual también, o sea, de verdad que fue una bendición porque nosotros llegamos, nos consiguieron toda la cuenta bancaria, todo el tema del celular, de los datos, de todo esto que es un poco difícil al principio, y ellos cuando llegamos acá a esta nueva ciudad, se encargaron también de darnos el apoyo en cuanto a asesorarnos de medios de transporte, y etcétera. En la clínica yo empecé a mitad de febrero y a mitad de febrero pues nosotros llegamos a la clínica con susto, obviamente por el idioma, porque bueno, yo pasé el examen, pero que Claro, es diferente cuando otra tú tienes cosa que es enfrentarte, enfrentarse. cuando tú te enfrentas a algo totalmente diferente, cuando tú te enfrentas a tu vida profesional y que tiene que cambiar allí, entonces es algo duro. Pero mira que fue buenísimo. A nosotros nos dividieron, nosotros a este hospital llegamos 4, porque nos dividieron el grupo, algunos instrumentadores quirúrgicos, porque la convocatoria es para instrumentadores y para enfermeros. Los instrumentadores quirúrgicos se fueron a otra ciudad, Lübeck, que queda al sur de Alemania. Otras 2 enfermeras fueron al norte de Alemania, mentiras, Lübeck al norte de Alemania y Freiburg al sur, fueron así como y nosotros aquí en Offenbach, en el hospital, nos dividieron de acuerdo a especialidades. A mí me correspondió en cardiología. Entonces, en mi estación es como cardiología, medicina interna, neumología y algo de neurología. Y digamos que al comienzo fue duro. Yo no sé, pero yo tengo algo como de empatía, no sé. Entonces, como que fue bueno y nosotros, esto latino que llevamos dentro también fue bueno porque uno sabe llegarle a la gente también. Por el idioma, pues debo decir y puedo decir que lo domino bien. Y esto también me ayudó a que la gente dijera, ¿por qué estás hablando tan bien? Si has estudiado hace poco, ¿por qué me estás hablando bien? Mm, Porque también hay que decirlo, nosotros en la empresa, la convocatoria va para Argentina, Chile, Brasil, México, bueno, muchos países, y aquí por este lado va Italia, está Vietnam, hay muchos países, y a unas compañeras que entraron casi al tiempo con nosotros eran de Vietnam. Y debo decir, y tengo una ya que es amiga mía, es muy difícil para ellos. Y las 2 estábamos en la misma estación y se ve como es muy rápido en el momento que uno sabe el idioma y lo sabe manejar y cómo puedes y te dejan hacer a ti más tareas por el hecho de que tú sabes y manejas el idioma, ¿no? Entonces, por ese lado, pero pues en la manera en que uno apoya a esa persona y todo, uno también, o sea, como que se ve y también se refleja eso en el trabajo en equipo, entonces fue buenísimo. Y el contrato ya se firmó hasta el 2021. El contrato va por 2 años, pero pues se firmó ahora por el 2021 y uno decide después. Y el periodo de homologación del título es por 3 meses. En mi caso, algunas personas eran 6 meses, algunas 3 meses. En mi caso fueron solo 3 meses. Y después de estos 3 meses que empezaban a mitad de febrero, debía presentar un examen de homologación del título para que fuera reconocido en el estado de Darmstadt, que es, pues, digamos, acá el que va a evaluar esto. El examen lo tuve el 25 y puedo decir que lo pasamos con éxito, nota suprema, entonces, pues, wow. sí, y también pues, Laura Camila, eres una maravilla, de verdad que eres una inspiración. Yo que he escuchado, o sea, te he seguido, lo hemos compartido, lo has compartido conmigo desde el inicio y como ir viendo todos esos pasos, es maravilloso, de verdad.
Sí, la verdad es que, y para mí, pues, fue como un logro, porque, pues, es un logro, pero es un logro personal, ¿sabes? Porque esto que estamos diciendo cuando decimos que se puede, y es el ánimo de que la gente también sepa y vea que sí se puede, y que yo estudié, tengo ICETEX, estoy pagando ICETEX, yo no tenía dinero para poder trasladarme, pero estas cosas que existen y que uno no sabe, lo ayudan a uno a salir. Yo no me Mm. imaginé que pudiera hacerlo de esta manera y mira que se puede ahora. Lo bueno de haber pasado ya el examen y todo, obviamente la parte monetaria sube bastante de Excel, ya examinarte aquí y, y pues por la parte ya profesional que uno puede empezar a avanzar un poco más también. Entonces es muy chévere. Y a Gracias. nivel de adaptación, por aquí alguien preguntaba, ¿qué ha sido lo más difícil de esta experiencia, Laura? A nivel, o sí, ¿qué ha sido lo más Ok. difícil de Yo todo creo esto? que una de las cosas es el tema del idioma, impresionante al principio porque a ti se te voltea la cabeza, o sea, de verdad, es impresionante. Ejemplo, hablar de los números, que al principio uno dice, bueno, pues español, inglés, los números se dicen normal, en alemán es totalmente diferente y un ejemplo súper fácil, se dice el último, si tienes un número de dos cifras, se dice primero el último número y luego el primero, es algo así como muy raro y para mí eso fue Ujú. súper difícil. Y ahora aquí en el hospital de estarme adaptando cosas que no conocía. Nosotros acá, pues como digo que tenemos una muy buena educación, en Colombia estamos acostumbrados a hacer muchos más procedimientos en pisos de medicina general, sí, como en medicina interna, y acá la enfermera no hace todos esos procedimientos porque esos procedimientos acá, no sé si es en toda Alemania, no estoy segura, pero por lo menos en mi hospital los toman muchos de estos procedimientos los médicos. Cuando yo dije que yo sabía hacer estos procedimientos, empezando por el equipo, quedaron como, wow, y los médicos como que, wow, porque ya nos puedes ayudar. Entonces, gracioso. Claro. Y el tema, bueno, la puntualidad, menos mal, yo soy puntual, me gusta ser puntual, pero acá el tema de la puntualidad es súper importante. O sea, tú dices que vas a estar una hora y tienes que estar a esa hora. Eso es algo gracioso. En tema cultural, digamos que los alemanes tienden a ser un poco más fríos que nosotros, pero igual he conocido personas maravillosas. Aparte, en la ciudad en la que yo estoy, es como una de las pocas ciudades, yo creo que en toda Europa, que tiene como un 60 o 70% de la población que reside que son extranjeros. Entonces, en mi equipo de trabajo, de todas las enfermeras y esto, tú ves y está, o sea, yo tengo compañeras de Turquía, de Polonia, rusas, de Vietnam, de Grecia, de Marruecos. Y entonces cuando llegan pacientes de estas nacionalidades, uno se da cuenta porque, está hablando en otro idioma. Sí, es como, sí, está hablando, es chistoso. Y ha sido buenísimo también el tema cuando los pacientes solo hablan inglés. Y entonces me pasó ya 3 veces, como busca a Laura que ella nos puede explicar qué quiere, qué dice y si tiene unas alergias y bueno, cosas puntuales sobre diagnósticos. Y uno se siente importante porque uno dice, bueno, Claro. yo de algo que sepa hablar. Y me ha pasado ya con los 3 idiomas con inglés, porque muchas enfermeras que vienen de afuera no saben hablar inglés. Entonces eso también fue bueno, como que bueno, puedo solucionar y puedo hacer algo desde la parte que no es mi carrera, pero también se me facilita, que son los idiomas. Entonces, por ese lado, Claro, claro, sí. claro. Y otra cosa, ahora que tienes homologado el título, entonces estás hasta el 2021, luego, ¿cuál es, digamos, qué sucede después? ¿Te dan la posibilidad de extenderlo? ¿Te regresas? ¿Te Bueno, mueves por otra parte debe en estar, Alemania? el contrato está por 2 años. Hasta el 2021 se firmó en el hospital y en el 2021, en enero, febrero, se dice si yo quiero y si ellos quieren que yo continúe, porque pues esto es por ambas partes también. Eh, Claro. pero el contrato de como tal acá está por 2 años, entonces debo quedarme Mm. un año más. Si quiero volver, puedo volver, pero la verdad, el requerimiento y la necesidad de personal sanitario que hay acá va a decir que me podría quedar fácilmente sin ningún inconveniente. Entonces, pues sí, igual nosotros no sabemos qué va a pasar, eh, no sabemos, pero hasta ahora y Ahí hasta el te momento enamoras me ha y ya, gustado. mejor dicho. Puede pasar también. Entonces, pues sí. Claro. Y a día de hoy, si yo te hago esa pregunta, bueno, ¿te gustaría quedarte, extenderlo más? Sí. ¿Tú qué dirías?
Claro, sí, pues sí, porque o sea, hasta el momento de verdad me ha gustado. Y la posibilidad de viajar, de conocer, es más, hasta, y lo puedo decir, a mí me ha gustado siempre ayudar a mi familia en lo que yo puedo. Y hasta este momento los he podido ayudar y llevo muy poco trabajando. Y el euro está bueno en Colombia, entonces también Pues sí, es el bueno. euro está buenísimo, el peso es el que está fatal. Sí, entonces el hecho de poder ayudar a mi familia, de poder, o sea, de los proyectos que tengo de viajar, podría decir que sí. Sí tengo planeado y si se puede poder continuar estudiando algo en mi carrera, pero no sé, digamos, la posibilidad. Acá sé que se llaman Weiterbildungs, que son como una especie de especializaciones, pero tendrían un carácter diferente en otro lugar. Entonces no sé hasta ese momento, pero por ahora pinta bien y me quedaría. Y te quedarías. Y también me ha encantado lo que has dicho. Es una realidad y es algo que yo también he escrito y he dicho en audios y les he dicho a las personas que me siguen y es, existen esas oportunidades de trabajo en el área de la salud. Es una de esas áreas en las que existen y Laura Camila es un ejemplo y Laura Camila nos está diciendo, yo realmente creo que me van a decir que continúe porque se ve la falta de personal sanitario en Europa debido a lo que siempre he dicho es, hay una población que se hace mayor, hay una tendencia a tener pocos hijos, entonces hay pocos jóvenes que estudian y que logran cubrir todos esos puestos de trabajo. Entonces, básicamente existen esas oportunidades de trabajo.